Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este encuentro. Muchas gracias por querer aprender sobre cuestiones como las herencias económicas que vienen manchadas de sangre, sobre la ausencia de heredar la culpa y la responsabilidad moral, y sobre la idea de que la mayor resistencia a la reparación histórica es económica. Ni en la ley se atrevieron a meter la restitución patrimonial. Muchas gracias por venir aquí a aprender acerca de la importancia que tuvo la represión económica y la obtención de beneficios empresariales y patrimoniales, a aprender lo que nos robaron, a aprender lo poco que en este país ha importado el mérito cuando era de los que perdieron la guerra. Son cuestiones que pasan por no estar en la tercera. Que estemos aquí se lo debemos a hechos que pasaron hace ya algún tiempo en un pueblo de la periferia de Madrid, en junio del 79, donde un padre y una madre que trabajaban más de 16 horas diarias tuvieron un crío que se hartó de patatas con pimentón. Un crío que, por disfrazarse de payaso, consiguió su primer libro sobre los orígenes del hombre. Después un segundo, que fue un atlas, y así más y más libros, siempre con el sobreesfuerzo del padre y de la madre. La madre que le explicó bien de qué iba aquello de la dignidad y la servidumbre. Y amó a su barrio. Amó su barrio obrero, frío, sucio, duro, y amó su origen. Porque no importa dónde te deje la vida, no importa lo que la vida te dé, importa lo que haces con ella, importa reconocer las manos que te dieron el sustento. Aunque este crío tenía unas zapatillas eternas que no se rompían nunca, aquellas Haiber, le permitieron andar para salir a estudiar biblioteconomía, documentación, hacer máster en investigación en temas de comunicación, problemas socioculturales y en periodismo, y se doctoró. Con todo ello pudo trabajar como técnico documentalista, como responsable del departamento de documentación, como redactor, como tertuliano, como colaborador en el diario.es, en Le Monde Diplomatique, en Jacobin Magazine, en La Marea, donde además es redactor y coordina el suplemento Apuntes de clase. Pero antes había sido capaz de trabajar en jardinería, hostelería, logística. Hoy ese crío es un periodista especializado en los procesos de conformación de la extrema derecha. Un hombre con una gran inquietud personal que bebe de Manuel Vázquez Montalbán, de Maruja Torre, de Francisco Umbral, del escritor húngaro Imre Kertész, del sociólogo creador del término modernidad líquida, Bauman, o bien del periodista y escritor alemán Günter Wallraff, tan comprometido con la información que su manera de hacer periodismo ya se conoce como wallraffear. Ese crío ha resultado ser un periodista y escritor que no sabe no contar lo que sabe o encuentra, y no sabe hacerlo sin sentirse comprometido. No sabe contar cómo vive la gente sin ser esa gente. Va siempre al origen del problema. Hace todo lo posible por obtener la información con rigor, con pensamiento crítico, porque es el único camino para el conocimiento. Si hay que ir al barro, va y se mancha. Es honesto y objetivo, y eso no implica no tener compromiso. Y militante y revolucionario, y por eso es capaz de pedir disculpas como acto revolucionario. Este crío, que es un hombre ya, entiende que su trabajo es para concienciar a la sociedad, para que ésta asuma lo que está mal, para que asuma la certeza de aquella frase que dijo Franco en 1942. Nuestra guerra es la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella. Su compromiso nos enseña cosas como que el SAMUR social no puede atender tanta miseria, desborda sus posibilidades, sobrepasa el umbral de lo tolerable, convierte en insoportable lo que es habitual. Nos enseña que solo una cultura de memoria integral construye una democracia digna, que la actitud no es apartar la mirada, que nuestro afán debe ser dejar de ser un país que deje pudrirse la dignidad, que debemos pelear para que no hagan gala del maltrato sistemático a las víctimas, amparándose en el olvido y la impunidad, que tenemos que hacer que pidan disculpas, algo, alguna vez. Este hombre de hoy es un superviviente y aquí tenemos que decir alto y claro que de forma urgente
Se necesitan periodistas como Antonio Maestre Hernández, que viene de la morralla que nunca falla, de esa morrallita es él. Así que gracias, Antonio, por estar aquí hoy. Voy a pasarle la palabra a Miguel Ángel del Arco, que es director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por haber venido a escuchar hablar del pasado, del franquismo S.A., que lo llama Antonio Maestri, para acercarse a la presentación de un libro. Yo tengo que dar las gracias, en nombre del Departamento de Historia Contemporánea, a la Asociación Unión Cívica por la República en Andalucía Granada, UCAR, del que además tengo la suerte de ser socio, creo que ya va para 10 años. Si está por aquí el tesorero verá a dónde comenzaron mis cuotas a pagarse, pero creo que es bueno que nos aliemos la sociedad y la universidad, puesto que la universidad, y en este caso hablo por el Departamento de Historia Contemporánea, pues tiene que estar abierta y al servicio de la sociedad y preocupada de temas que en el fondo nos afectan, porque este es un libro, y este es el caso de un libro que habla de nuestro pasado inmediato, pero que en el fondo está planteando muchas preguntas en este presente. Y, por supuesto, dar las gracias a Antonio Maestre por haber venido. Ya no es nada especialmente meritorio venir a Granada con el AVE. Hace tiempo te hubiésemos dado todavía más las gracias, pero, en fin, siempre pilla retirado. Así que gracias por venir y estar aquí con nosotros. Bueno, Franquismo S.A., yo voy a hablar muy brevemente sobre el libro y sobre qué significado, qué sentido tiene, que tiene mucho, en el panorama de estudios del franquismo, así rápidamente. No se asusten que no les voy a echar un mitin historiográfico ni nada por el estilo. Lo primero que llama la atención de este libro, y lo comentábamos justamente antes de empezar, ahora él lo comentará, es que es la visión del autor para abordar un tema que es fundamental y que creo que para el gran público, pero también desde el punto de vista de la investigación, había pasado un poco desapercibido para los historiadores. Por lo tanto, la oportunidad de su publicación, porque es un tema en la que, y se lo digo, que me lo he leído, he terminado esta tarde además, es un tema que les va a sorprender una y otra vez. Yo, que me dedico al estudio del franquismo y a la guerra civil, aún así he encontrado muchísimas cosas que no sabía. Pero además yo creo que hay dos temas muy importantes en este libro que convergen muy bien, que casan muy bien. Uno, que tiene que ver con su actualidad, es el de la memoria histórica, porque en el fondo yo creo que nace de la preocupación por un pasado que no está resuelto y un pasado traumático. Pero aparte hay un segundo tema muy fundamental y que yo creo que bebemos todos los días, y además Antonio Maestre, en las tertulias en las que participa, en el análisis de la actualidad, pues tiene que estar acostumbrado a verlo, y es la importancia de las grandes empresas, en este caso el IBEX 35, como se suele llamar, las grandes empresas en el funcionamiento de la democracia o la crisis de la democracia actual. En este momento en el que vivimos en una globalización extrema y una expansión total del capitalismo, es curioso cómo en este sentido y en este libro la memoria histórica, lo que fue la guerra civil, lo que fue el franquismo, converge con aquellas grandes empresas que hoy tienen algo que decir sobre cómo funciona la democracia en España o hacia dónde tiene que ir. Por lo tanto, son dos temas que ponen de manifiesto que la memoria histórica no es solo dignificar y recordar, que también, es también hablar del presente y es también depurar nuestra democracia. Se habían escrito cuestiones, libros importantes, pero no como este. Por ejemplo, fueron muy relevantes los trabajos de, creo que era también periodista, Mariano Sánchez Soler, Los Francos S.A. y también Ricos por la Guerra de España. En Los Francos S.A. destrozaba el mito que pervivió muy bien y que todavía pervive, que los Francos y Franco era un dictador honesto y que murió pobre cuando fue rico desde el año 39. Durante la guerra ya se enriqueció, también se cuenta aquí. Y en Ricos por la Guerra de España hablaba de otras familias distintas a las que habla Antonio Maestre, porque Antonio Maestre se ocupa de las grandes empresas y además sus vinculaciones en muchos casos con el eje, con la Alemania nazi. Hay otras publicaciones muy relevantes, algunas aparecían recientemente, que no
colisionan para nada con el libro de Antonio Maestre, como puede ser el libro de mi admirado Paul Preston, Un pueblo traicionado, donde habla de la corrupción en España en el largo recorrido y apunta algunas de las ideas que Antonio Maestre también sostiene aquí. Y bueno, algunos historiadores han aportado una visión también muy importante desde el punto de vista de lo que fue el franquismo y cómo fue un régimen institucionalmente corrupto, sobre todo la corrupción desde abajo. Aquí vemos cómo hicieron su agosto grandes familias que apoyaron el golpe de Estado, que colaboraron con el esfuerzo de guerra, que colaboraron con los nazis, que emplearon mano de obra esclava, las grandes empresas. Pero en el fondo hubo muchos, permítanme la expresión, pequeños españoles que se enriquecieron, que mejoraron y que también expoliaron. Por lo tanto, este gran expolio, este gran enriquecimiento que vemos aquí a gran escala, también pasó en la vida cotidiana de muchísimas personas. Hablamos de casos de la conocida como la contrarrevolución agraria, cuando se expropiaron propiedades de gente sencillamente por ser republicana o sencillamente por vincularse a un sindicato, militar en un sindicato. El gran extraperlo, en el que hicieron su agosto los grandes jerarcas del régimen, o por supuesto la corrupción generalizada en muchísimos aspectos, que se ve clarísimo en el libro de Antonio Maestre. ¿Qué queda por saber? Yo creo que él a veces se frustra, y esto es una de las cosas que llama la atención del libro, se frustra porque es muy difícil llegar a los nombres. ¿Qué queda por saber? ¿Cómo se construyeron estas fortunas? ¿Quién se quedó con las propiedades de muchos republicanos? En el mundo pequeño, me refiero en los pueblos, en las ciudades. Él consigue llegar, yo creo que este libro nos pone en la senda de este camino, de este entuerto por resolver. ¿Qué pasó con los expoliados? ¿Quién expolió? ¿Quién robó? ¿Verdad? Y él lo consigue recomponer para las grandes empresas, en gran parte pues porque tanta actividad económica, tanto tiempo cercano al poder, es difícil borrar todas las huellas. Aún así, a veces me da la sensación que se espera en su libro, pero creo que lo consigue. Pero señala problemas de fuentes históricas muy importantes. Por ejemplo, hasta que pasen 100 años de la muerte de una persona no podemos acceder a los archivos notariales, por los cuales sabemos cuándo un bien fue expropiado. Eso sería la espita que abriría, pues bueno, muchísimas cosas que quedan por decir. Y de hecho, el epílogo, no sé si es el epílogo o la coda del libro, pone de manifiesto esto, cómo la ley de memoria histórica se queda corta. En fin, decir que un honor estar aquí y acabar con una metáfora que me parece, bueno, una historia, que en realidad es una metáfora que me parece apasionante, que no conocía, y es la del protectosil. Quien haya leído ya el libro sabe de lo que hablo. El protectosil puede parecer que tiene nombre de medicamento, pero en realidad era un protector para evitar las pintadas en los muros. Y se utilizó para cubrir el monumento al Holocausto en el año 2003, lo cuenta en la primera página, en Berlín, un monumento fantástico, si lo han visitado, y si no se lo recomiendo. Pero lo paradójico de todo esto es que el protectosil, que ayudaba a proteger la memoria del genocidio y del Holocausto, pertenecía a una empresa que había colaborado activamente en el exterminio de los judíos. Estas son las paradojas y también las realidades que hay detrás de los regímenes fascistas, de los regímenes autoritarios y sobre todo de la empresa y de las grandes fortunas. Muchísimas gracias por estar aquí y que es un placer, así que adelante, Antonio. Lo primero, muchas gracias a quien me ha presentado, además, por la presentación. Solo voy a hacer una especie de aclaración. No me llegué a doctorar, porque con logos esto se transmite y acaba pareciendo que ya, por si acaso, que luego esto sale. No llegué a doctorarme, pero bueno, el resto me ha parecido muy bien. A ver, como yo siempre cuando empiezo a hablar sobre este tema, lo primero es agradecer a todos que habéis venido, porque todavía no me acostumbro a que tanta gente quiera escucharme. Es algo que todavía tengo ahí un complejo de clase que no acabo de perder. No considero que merezca tanta atención, sigo pensándolo, pero no dejo de agradecerlo y me parece fascinante. Yo sigo increíble, vamos, me parece una locura que tanta gente quiera escucharme. Y más para hablar de un libro, que se fue para otra cosa, pero muchas gracias a todos por venir aquí. El libro nace de una obsesión y una inquietud, hablaba antes con Miguel, y es que
Durante mucho tiempo mis primeros libros, uno de mis primeros libros que yo me compré, aparte de los mencionados, era un libro que era Holocausto de Gerald Green. Me lo compré en la Cuesta de los Liberos, ahí en Madrid, en la calle en Claudio Moyano, que es una calle, si vais a Madrid conoceréis, cerca del Retiro, en la que están todos los puestos de libros de antiguo. Y a partir de ese libro yo me obsesioné con leer sobre el nazismo. Un niño de 12 años leyendo sobre el nazismo, así he salido. Pero aquello me llevó a seguir interesado sobre la historia contemporánea. De hecho, yo llegué a estudiar historia un par de años, lo que pasa que lo dejé para trabajar en Zara Home. Pero nunca ha dejado de ser para mí una pasión la historia, ¿no? Y a pesar de no poder estudiarla, pues he seguido leyendo. Cuando leí mucho tiempo sobre estas cuestiones, cuando leía sobre el nazismo, yo veía cómo la historiografía sobre el nazismo sí hablaba de la responsabilidad de las élites empresariales en los crímenes del nazismo. Había bastante historiografía sobre la responsabilidad de la industria química nazi, la IG Farben, sobre todas aquellas empresas que habían colaborado. Conoceréis los casos de la BMW, de Hugo Boss, todo lo que se ha hablado siempre, ¿no? Cuando yo buscaba al respecto esa inquietud sobre eso, particularmente durante el franquismo, no había libros que trataran ese tema a un nivel de usuario. Es decir, si obviamente en la academia seguramente sí haya gente que lo ha tratado, he descubierto al proceso de investigación que sí ha habido gente que lo ha tratado, pero no para alguien que desde cierta desconocimiento, ¿no?, de las fuentes historiográficas o de la historia desde un punto de vista profundo, tuviese algún texto al que acudir para poder conocerlo de una manera somera, ¿no? Por el fondo es un libro que se lee fácil, o por lo menos eso he pretendido, que no es muy denso y que pretende que se pueda leer y que todo el mundo pueda acercarse a él. Pero era como un texto de iniciación, ¿no?, y de conocimiento, y que intentara plantear el debate. Por lo tanto, esa obsesión, esa inquietud sobre ese conocimiento, esa falta de esa historiografía es lo que me llevó a plantearme el libro. Eso, y que escribí un artículo y Magda Bandera, que es la coordinadora de La Marea, me dijo, pues aquí hay para escribir un libro. Y yo, como es muy liante, pues al final me lió y lo acabé escribiendo el libro, a partir de un artículo que escribí en La Marea. Y de hecho, si buscáis Franquismo S.A., es un artículo de La Marea. Y a partir de ahí, pues escribí el libro. A través de estas obsesiones, inquietudes, yo me planteé varios objetivos. Uno es establecer un proceso de esperanza, ¿no?, a la hora de trazar este texto, para intentar, una vez que yo en el libro trazo, y que no voy a cansaros con tantos nombres o empresas como hay en el libro, si lo leéis lo veréis, pero yo quiero ir más a lo que yo pretendía con el libro. Hay un intento de hacer un proceso de memoria comparada con Alemania. Primero, porque en la izquierda estamos siempre muy habituados a decir, ¿no?, que cuando vemos alguna bandera fascista, ¿no?, decir esto en Alemania no pasaría, ¿no? Pues sí pasa y ha pasado muchísimo. Entonces, me propuse también, mediante esa memoria comparada, hacer una especie de desmitificación, ¿no?, de una manera, también lo digo, somera, ese proceso de desnazificación que hubo en Alemania. Porque ni fue tan ejemplar, ni es algo de lo que debamos sentir ese proceso como un ejemplo. El proceso, no el resultado final. De eso voy a hablar ahora. Es decir, nosotros llevamos, en el año 75 fue cuando murió Franco. Hitler murió en el 45, nos llevan 30 años de ventaja en cuestión temporal, ¿no?, para hacer ese proceso de reparación, ¿no?, a las víctimas. Además, a ellos les hicieron la reparación, ¿no?, porque perdieron la guerra, y por lo tanto, y aquí la ganaron, y en el 39 la ganaron otra vez en el 75. Por lo tanto, es difícil, ¿no?, comparar esos procesos de reparación. De hecho, hay una cita de Hans Magnus Enzensberger, de Walter Bernecker, citando a Hans Magnus Enzensberger, diciendo que en España es el único lugar de Europa, junto con la Polonia de Jaruzelski, en la que los que gobernaban durante la dictadura comandaron el proceso de transición a la democracia. Y eso implica unas características especiales, ¿no?, en ese proceso de construcción de la democracia española y en ese proceso de construcción de la memoria.
Por lo tanto, ese proceso de desnazificación, que yo creo que hay que desmitificar porque tendemos a hacer de él una especie de mito que no existe como tal, solo empezó a partir del año 89 tras la caída del muro de Berlín y tras la eliminación de ese espantajo que era la lucha contra el comunismo que tenían en la República Federal Alemana. En el libro cuento casos bastante grotescos, ¿no?, de colaboracionismo con los nazis que los asimilaron, ¿no?, a la República Federal Alemana con total normalidad. El caso de Hans Globke, que era el número 2 de Konrad Adenauer, que era el canciller de la República Federal Alemana, que había sido el que había redactado las leyes de Nuremberg contra los judíos, y él estuvo gobernando con la CDU en Alemania sin ningún tipo de problemas. El caso de Reinhard Gehlen, que era el jefe de los servicios secretos de la República Federal Alemana, que anteriormente había construido a través de un grupo paramilitar, era un grupo anticomunista que servía para dar salida a través a los nazis y darle salida para Latinoamérica, ¿no? Ese proceso, que tuvo muchos problemas, si bien es cierto que es un proceso final sobre el que hay que mirar, el que tenemos que mirarnos. En el año 2000, en Alemania, se constituyó la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro, que la creó el Bundestag, y era una fundación creada por todas esas empresas que se habían lucrado durante el nazismo, pues la IG Farben, la Deutsche Bahn, un montón de empresas, y que del 2000 al 2007 iniciaron un proceso voluntario de adhesión a esa fundación para indemnizar a las víctimas con las que se habían lucrado. Ese proceso acabó en el 2007, es decir, 62 años después de la muerte de Adolf Hitler, y indemnizó a las víctimas con 4.300 millones de euros. Por eso hablo de una cierta esperanza, es decir, porque empezó en el año 2000, 55 años después de la muerte de Adolf Hitler. Todavía estamos a tiempo, o sea, nos quedan 11 años para ponernos en ese punto, ¿no?, temporal del proceso de reparación que ha habido en Alemania. Por eso es importante compararlo, para dar una cierta esperanza a la hora de seguir trabajando en ese intento por conseguir una reparación a las víctimas digna. En lo concreto, en el libro yo digo que la mayor resistencia que hay a la memoria histórica no es cultural, no es política, ni siquiera es simbólica, es económica. Porque si os habéis dado cuenta, después de haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, se ha puesto en cuestión o empieza a ponerse en cuestión de manera más clara, por ejemplo, el patrimonio de la familia Franco. Hasta entonces han vivido con total normalidad, han tenido pasaporte diplomático, porque ha tenido pasaporte diplomático la hija de Franco, hasta una pensión vitalicia tuvo la mujer de Franco, es decir, han vivido con ese patrimonio, nunca se ha puesto en solfa, nunca se ha puesto en cuestión. En cuanto se dejemos de tener sobre la mesa esos elementos simbólicos, empezaremos a mirar esos elementos concretos. Por eso no quieren que se toquen los elementos simbólicos. Los vencedores no quieren que se toquen los elementos simbólicos, porque entonces no tendremos un juguete sobre el que perder tiempo en el debate público, sin dejar de lado la importancia que tienen estos elementos simbólicos de dar dignidad y justicia a las víctimas. Pero claro, os aseguro, que a ellos les importa mucho menos quitar una calle a uno de sus familiares que quitarles el dinero. Eso vaya por delante. Les interesa, les da más relativamente igual. El libro lo que también intenta es trazar lo que yo llamo un hilo negro. Es un hilo negro, igual que el hilo rojo de la memoria republicana, un hilo rojo de la memoria de la gente de izquierdas que tiene que tener para crear una conciencia colectiva. Hay un hilo negro que traza la responsabilidad de ciertas empresas y ciertas familias en el golpe de Estado y en la represión posterior con el presente. Otra de mis obsesiones es trazar ese hilo negro para también desmontar, que esta es mi obsesión mayor, que tiene que ver ya no con la memoria, sino que es que la cultura del esfuerzo es una puta mentira. Eso es lo primero. Entonces, que el libro tenía que ser una enmienda total a la cultura del esfuerzo, a la meritocracia. Eso no existe. Es el gran relato ganador que han conseguido inculcar a la clase trabajadora o a la clase obrera para que se crea que si no consigue tener una posición mejor o una posición social o unos recursos suficientes es por su culpa, porque no se ha esforzado lo suficiente. Eso es el mayor caballo de Troya que han metido en la clase trabajadora, porque si tú consigues o piensas que lo que tienes es porque te lo mereces y porque no te has esforzado lo suficiente, el culpable eres tú y no el patrón o no alguien de arriba.
Por lo tanto, es la mejor manera de ganar la lucha de clases, creer que la culpa de tu situación es personal porque no te esfuerzas suficiente. En este libro, eso está en todo el libro, de manera clara, porque lo expreso, lo digo, y de otra manera mucho más simbólica en las declaraciones de los herederos de todas estas fortunas y sagas familiares, ¿no? Yo intento trazar en el libro todos estos miembros que viven en la actualidad, porque yo lo que hago precisamente es no dejar esa responsabilidad en el pasado. Este no es un libro sobre el pasado, no es un libro de un historiador. Eso que quede claro, es un libro de un periodista que hace un reportaje de investigación y que usa el trabajo imprescindible de los historiadores, sin el cual yo no podría haber hecho este libro, para hacer un reportaje de investigación que lo vincula al presente. Es un libro sobre el presente, es un libro sobre la España de hoy. Aunque, obviamente, para hablar de la España de hoy, tenemos que conocer nuestro pasado. Por eso la memoria es imprescindible. Entonces, este libro tiene que vincularlo al presente para que nos demos cuenta que no ha habido un proceso de reparación, obviamente, económica, sino que tampoco ha habido un proceso de renovación político, cultural y, sobre todo, económico. De las 200 familias más ricas, que es una publicación que hace El Mundo todos los años, es prácticamente imposible encontrar familias que no se hayan lucrado durante el franquismo o que su fortuna no venga precisamente vinculada al franquismo y al golpe de Estado. Es muy difícil. Por eso siempre os ponen de ejemplo, para hablar de la cultura del esfuerzo, a Amancio Ortega, porque es el único. No hay otro. Entonces tienen que poner ese ejemplo constantemente, repetirlo, porque el resto nace de la fruta del árbol prohibido, es decir, del golpe de Estado. Durante el golpe de Estado hubo un cambio de guardia empresarial. Eso es un término que yo acuño, que recojo en el texto, que precisamente viene de un historiador, de Glicerio Sánchez Recio. Ese cambio de guardia empresarial lo que supuso es que todas aquellas familias y empresas que apoyaron o financiaron el golpe de Estado, de alguna manera, simplemente sin mancharse las manos, simplemente aportando dinero, en otros eran convencidos y a pasar a cuchillo a los republicanos sin ningún problema. Pero esas familias vieron favorecida su posición. Es decir, para hacer negocios durante el régimen tenías que haber sido afecto al régimen y tenías que haber apoyado el golpe de Estado. En algunos casos, mira, hay una anécdota que yo cuento en el libro. Cuando un día yo hablando en La Sexta me llamaron para hablar de la fortuna de los Franco. Entonces conté la anécdota o el proceso de acaparación de material, cómo acaparó la familia Franco patrimonio, ¿no? Entonces conté la anécdota de Hermanos Becker, del edificio que tienen en la calle Hermanos Becker. Es un edificio que está en el centro de Madrid, que está muy próximo a la Embajada de Portugal en aquel momento, porque lo querían tener por si les derrocaban para poder ir rápido a la Embajada de Portugal a pedir asilo a Salazar. Ese edificio que se encaprichó del Carmen Polo, era de Elena Storeca Gabaldá, que era la mujer de Enrique Marsans Coma. Enrique Marsans, el de Viajes Marsans, ¿no? Sonará mejor así. Bueno, pues al contar yo cómo consiguió ese edificio, me escribe un día Rodrigo Blázquez, que es el director de Más vale tarde, diciendo que han escrito un correo electrónico las hijas de Enrique Marsans pidiendo que me retracte y que rectifique en el mismo espacio en el que yo he dicho eso la información que he dado. Entonces yo le mandé un dossier de documentación al director de Más vale tarde diciéndole, aquí tienes, digo, no tengo nada que rectificar. Envió el dossier y dijo, es verdad, no hay nada que rectificar. Pero le pasó mi contacto a las hijas de Enrique Marsans y una de ellas me escribió que se quiso poner en contacto conmigo, que quería hablar conmigo para explicarme qué es lo que pasó en realidad, ¿no? Entonces yo pues, quedé con ella, claro. Me citó cerca en una de las mejores zonas de Madrid, pero en el bar del servicio. Eso era muy relativo, porque era una cafetería que solo allí ella no iba, os aseguro que no iba. Entonces no quería que la vieran conmigo. Entonces empezamos a hablar, porque ella me intentó convencer, como hace la gente, intentar convencerme de que yo estoy equivocado, a pesar de que yo tenía toda la información. Le di información que ella no conocía, entonces al final yo creo que ella salió pensando que se había enterado de algo de su padre que desconocía. Pero ella estaba obsesionada con decir que todo lo que tenía su padre no se debía haber sido afín al régimen
a ser próximo a Francisco Franco, ni haberle regalado una casa a Carmen Polo, que eso te podría ayudar bastante en el régimen, ¿no?, si regalas una casa. Ella decía que el valor o lo que había conseguido su padre era fruto del esfuerzo, de su valía, de que tenía muchos idiomas. Y entonces me enseñó un libro grande, decía, este es el libro que hemos escrito en la familia sobre nuestro padre. Y le dije, bueno, pues me lo dejará para poder ver. Me dice, no, que no me fío de ti. Le dije, hace usted bien en no fiarse de mí, hace usted bastante bien. De hecho, fíjate, se hace bien en no fiarse de mí, que yo todo eso no tenía pensado contarlo y ahora está todo en el libro contado, hasta el correo electrónico. Hasta el correo electrónico, la cafetería donde fuimos, todo, absolutamente contado todo, ¿no? Pero el caso es que ella estaba obsesionado en cómo limpiar la memoria de su padre, que no se debía a que su fortuna se debía al régimen, sino que había hecho y se había esforzado mucho. Claro, esto es fácil comprenderlo en el momento en el que para poder crear Viajes Marsans, solo para poder crear Viajes Marsans necesitabas una autorización que te daba el Ministerio de Turismo en aquel momento, y para ello necesitabas un certificado de buena conducta política. Claro, para conseguir ese certificado de buena conducta política no tenías que haber, no ayudaba el haber luchado del bando republicano, no ayudaba para conseguir ese certificado. Claro, ¿por qué lo consiguió? Porque es que él era uno de los segundos del que llevaba la oficina de prensa del bando fascista, de Luis Bolin Bidwell, que era el que había fletado el Dragón Rapide para traer a Franco. Es decir, obviamente su vinculación al régimen, al golpe de Estado, pues claro, le favoreció hacer negocios, obviamente. Entonces, eso sirve para ver cómo los actuales familiares, los que son herederos de aquel patrimonio, están completamente obsesionados por intentar decir que su familia no tiene lo que tiene porque estuvo con el régimen, sino porque ellos así se lo valían y que lo merecían. Claro, en el libro yo no pretendo tampoco que la gente se avergüence de su familia, es decir, hacer una especie de... bueno, o que dejen de querer a su familia. Pero el comportamiento que tienen estos herederos con respecto a cómo consiguieron la fortuna a sus familiares marca un poco cuál es el proceso de concienciación colectiva que hay en este país. ¿Qué quiero decir? Para que haya una conciencia individual de estos herederos y que piensen que lo que hicieron sus familiares estuvo mal y que su herencia fue legítima y por lo tanto tendrían que hacer algún tipo de reparación, aunque fuese moral. Nadie pide penal, obviamente, porque no son responsables los herederos, pero ya no digo económica, sino moral. Tiene que haber un paso previo de concienciación colectiva. Es decir, si no hay una sanción social sobre el comportamiento de estas empresas durante el régimen o de estos familiares durante el régimen, pues si no hay una sanción social, ¿cómo va a haber una sanción familiar de esos comportamientos? Ellos han sido educados en la ética del vencedor. Lo que hicieron fue por el bien de España y estuvo bien. En el caso alemán, que yo siempre trazo la comparativa con el caso alemán, hay un elemento que no sé si habéis visto, un documental que se llama Mi legado nazi, que está basado en la obra de Philip Sands, que es un abogado de derechos humanos de la Corte Penal Internacional, que se llama El libro Calle Este-Oeste, en el cual él, a través de unas conversaciones con dos hijos de jerarcas nazis, establece cuál es esa diferente relación entre el pasado de sus familiares. Uno de ellos es Otto von Bachter, que es hijo de Hans von Bachter, que era recuerdo que era gobernador en la Galicia, que la Galicia es una zona que había en aquel momento entre Polonia y Ucrania, ¿no? Gobernador nazi en esa época. Y el otro era Niklas Frank, que era el hijo de Hans Frank, que era el gobernador nazi en Polonia, que vivía en Cracovia, ¿no? Bien, pues si bien se ve como Hans von Bachter no siente esa responsabilidad, el caso de Niklas Frank es paradigmático, porque Niklas Frank lleva una foto de su padre en la cartera, ejecutado, después de ser ejecutado. La lleva siempre consigo para darse cuenta de esa culpa que lleva encima, o por lo menos de lo que hizo su padre, ¿no? Es decir, él carga con la culpa de su padre. Estos casos, en el caso de Niklas Frank, hay otros muchos como el nieto de Rudolf Höss, que era el comandante de Auschwitz. Pero ¿por qué esos procesos aquí en España no existen? Es que no hay ningún caso de familiar de estos herederos que se haya avergonzado, porque no ha habido un proceso de concienciación colectiva. En Alemania, a pesar de que ya he dicho que es un proceso que hay que desmitificar, pero el resultado final, hoy en 2019, hubo una sanción social sobre el modo de enriquecerse
de estas familias o de modo de actuar de estos jerarcas. Por lo tanto, esa sanción social, esa conciencia colectiva, influye de manera directa a los familiares. Porque, primero, no pueden llevar con orgullo el legado de sus familiares a ningún lado de manera pública. Por lo tanto, todo eso provoca pues una cierta vergüenza en el centro. Es algo que aquí en España no solo es un unicornio, sino que están abiertos los salones de todas estas familias. En el libro hablo de empresas y familias que son por todo el mundo conocidas, desde Iberdrola, Naturgy, Acciona, OHL, las bodegas de González Díaz, de Tío Pepe, de las cerámicas La Cartuja. Esas son empresas grandes, empresas pequeñas. La cerveza, ¿os gusta la cerveza? Pues como guste la cerveza, vais a tener jodido consumir de manera antifascista. Mientras no sea la Alhambra. Porque, bueno, es verdad que Alhambra creo que... No, pues creo que Alhambra tampoco. Alhambra pertenece a... Claro, Alhambra la ha comprado ahora una de las ilustres, creo que es de la MAU ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es nada. Alhambra nada, fuera. Es decir, o bebéis cerveza artesana o os hacéis un alambique en casa de alguna manera, porque no, yo creo que no hay manera. Y creo que Cruzcampo se puede, pero he dicho cerveza. O sea que no. Qué tribunero soy. Pues es decir, hay un montón de empresas, Mercadona también tuvo algún tipo de relación, que también hablo en el libro de ella, es decir, hay infinidad de empresas, y en este libro siempre digo que no son todas las que están, pero están todas las que son, es decir, en el libro es un iceberg, narra la punta de lo que yo encontré, porque el libro tenía que ser también accesible, por lo tanto no podía meter toda la información de manera crítica para aburrir a la gente, ¿no? Es decir, no quería hacer una enciclopedia, quería hacer un libro que planteara el debate, un libro que fuese lo más accesible posible, porque para hacer libros de profundidad, pues ya está Sánchez Asiaín, que lo hace mejor que nadie, ¿no? Pero yo no estoy a ese nivel y no pretendo, es otra cuestión, ¿no? Pero el libro... intenta precisamente trazar eso, ¿no? Intentar marcar el debate y vincularlo al presente. Otra de las cuestiones fundamentales que narra también el libro y de los bloques principales es que la guerra, y esto no es una teoría historiográfica, es decir, nace de mi convencimiento sobre lo que yo he estudiado al respecto y lo que trazo en este libro, es que la guerra tuvo un imponente componente de clase. En el sentido en el que, como bien ha dicho antes esa frase del año 42 de Franco en Lugo, en un debate en el que dijo en un discurso en el que dijo que nuestra guerra fue la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella. Porque independientemente de que tuviese otros componentes, obviamente, la guerra, y no quiero enmendar la plana a toda la historiografía absolutamente, ¿no? Pero sí es un componente importante, porque todas aquellas familias que fueron importantes en el golpe de Estado tuvieron éxito, y las que no cayeron en desgracia. El caso de las navieras, que hablo en el libro, por ejemplo, es como la naviera Sota, como su dueño era afín al PNV, hubo decretos legislativos que provocaban que todos los barcos que estaban que se encontraran en el momento del golpe de Estado fuera de territorio español, acabasen en manos de la naviera Aznar, que era afín al régimen. Es decir, hubo decretos legislativos que lo que hacían era expropiar bienes a empresarios que no eran afines al régimen para dárselo a otros empresarios que sí lo eran, ¿no? Casos como el de Pepe Miñones, que yo creo que ese es el caso paradigmático que narra lo que es el proceso de acumulación patrimonial de estas familias, como Pedro Barrié de la Maza, que era un importante empresario coruñés y muy afín a Franco, a través de una especie de delaciones al diputado republicano que era Pepe Miñones, que murió fusilado en diciembre de 36 en el campo de la Rata, en A Coruña. Tenía una empresa que se llamaba Unión Eléctrica Coruñesa, y esa empresa, que era una empresa puntera en aquel momento, era una empresa puntera y además era una empresa concienciada socialmente, porque repartía sus beneficios entre la comunidad. Eso es algo que ahora, desde luego, muy capitalista no era. Y además era la primera que llevó el alumbrado público, a la región de la Costa da Morte, que si conocéis aquella zona, aunque está lejos, pero es una zona muy inaccesible, y fue el primero que de manera prácticamente por conciencia social llevó el alumbrado a la Costa da Morte. Bueno, pues esa empresa, después del fusilamiento de Pepe Miñones, que fue por un proceso de delaciones que fue impulsado por Pedro Barrié de la Maza y Cornell de Quiroga,
que eran dos empresarios que eran competencia, tenían fuerzas eléctricas del noroeste, lo que se llamaba Fenosa, que luego acabó en Gas Natural Fenosa y en Naturgy. Esa empresa que era competidora pero estaba siempre por debajo de una eléctrica coruñesa. Bueno, pues después del fusilamiento de Pep Miñones se quedó con la empresa. Se quedó con la empresa después del año 43 y la familia se quedó sin nada. Y todo eso acabó en el conde de Fenosa, que fue posteriormente nombrado conde, porque Pedro Barrié fue el que hizo la acuestación popular voluntaria que acabó con las Torres de Meirás en poder de Francisco Franco. Entonces, es decir, es quid pro quo. Gracias a que tú fusilas a este tipo, yo me quedo con su empresa, gracias a que yo me quedo con su empresa, hago una acuestación popular para que te quedes con las Torres de Meirás, gracias a que te quedas con las Torres de Meirás, yo te nombro conde de Fenosa, gracias a que te quedas conde de Fenosa, yo te mando una carta para que me permitas incumplir la ley en mis astilleros, que se llamaban Astano, que tenían otros astilleros, ¿no? Así funcionaba el franquismo, y esa a nivel empresarial. Y esa manera esa cultura política de funcionamiento empresarial, o esa cultura empresarial de funcionamiento político, da igual, es la que luego se heredó durante la transición y que nos ha llevado a estos mimbres, la cultura del 3%. Eso es un comportamiento heredado culturalmente del franquismo. De hecho, hay un caso que para mí es también paradigmático de cómo funciona esa cultura política empresarial, es el caso de José María de Oriol Urquijo, que era el dueño de Hidrola. Hidrola es Hidroeléctrica Española, que a través de la fusión de Iberdrola acabó siendo Iberdrola, que os sonará más. Pues José María de Oriol y Urquijo era familiar de una jerarquía de empresarios vascos de la zona de Neguri, y él, cuando estalló el golpe de Estado, era un convencido tradicionalista que acabó primero en Requeté y luego acabó en Falange. Fue alcalde de Bilbao y hacía listas de republicanos para represaliar a través de un periódico que se llamaba Hierro, creo que era el diario Hierro, que era falangista. Bueno, pues este José María de Urquijo era el dueño de Hidrola, pero aparte era el presidente de la patronal hidroeléctrica de las empresas hidroeléctricas, aparte era procurador en las Cortes franquistas y aparte también era el que creaba las leyes para que luego, departiendo con Franco directamente, las publicara. Es decir, el tipo tenía una empresa, era el dueño de la patronal, hacía las leyes, las aprobaba en las Cortes, se las daba a Franco y todos tan contentos. Por lo menos él. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la transición, ¿no? O cuando, sobre todo cuando llegó el año 82 y Felipe González llegó al poder, José María de Urquijo le pidió a Felipe González, ¿no? Le pidió una recepción. Esto lo cuenta Julio Feo en sus memorias. Julio Feo era un asesor importantísimo de Felipe González y en sus memorias lo cuenta. Entonces José María de Oriol Urquijo se presentó ante Felipe González, se cuadró militarmente de un taconazo, se puso así, le dijo: a sus órdenes, señor presidente. Un tipo que era un franquista empedernido y que había... Bueno, pero ya no importaba porque lo importante era hacer negocios. Después de decirle a sus órdenes, le dijo... A renglón seguido le dijo: y a ver si me puede arreglar usted un problema que tengo en Marruecos porque no me dejan construir un gasoducto. Es decir, así funcionaba la oligarquía empresarial. Es decir, no concebía que los negocios se hicieran al margen de la política, ¿no? De hecho, hay una cita de Rafael Chirves, de La caída de Madrid, que yo trazo en el libro, que marca cómo funcionaba esta cultura empresarial. Y en esa cita, pues el libro de la caída de Madrid habla precisamente de esa incertidumbre que se crea en ciertas capas sociales, ¿no? Cuando acaba el régimen, ¿no? Y en eso el padre, ¿no?, le dice a su hijo, en este diálogo, el padre le dice a su hijo que tiene que abrir su abanico de relaciones, ¿no? Y le dice el hijo que él no sabe de eso, que él solo sabe hacer negocios. Y le dice el padre: ¿pero tú qué te crees? ¿Que lo que nosotros tenemos nace del libre mercado? Si no tuviésemos estas relaciones con el franquismo, con Falange, con los procuradores, nada de lo que tendría fuese así. ¿O te piensas que esta concesión que tuvimos para hacer los bancos de los ministerios fue a través de una licitación libre y limpia? Pues así funcionaba. Es decir, estos que ahora son paladines, además, otra de las cuestiones, son paladines del liberalismo económico, porque muchos de estos herederos ahora son
los que hablan de pagar pocos impuestos, de libertad económica, cuando todo su beneficio, todos sus recursos, todo su patrimonio ha sido precisamente vinculado a través de un proteccionismo feroz, de un capitalismo patrio en la que solo vinculaba a ciertas familias y de un régimen autárquico que primaba precisamente a estas familias sobre otras, ¿no? Que provocaba unas tasas de unas barreras de acceso al resto de empresarios que eran completamente imposibles de librar, ¿no? De hecho, es muy curioso, en el libro también se traza esa vinculación en estos regímenes y el liberalismo económico, en este casi anarcoliberalismo. De hecho, uno de los nombres, que es Ignacio Villalonga, el Villalonga del de Telefónica, del amigo de Aznar, desde el barrio El Pilar, pues el abuelo, aparte de ser uno de los financieros del golpe, aparte de ser uno de los consejeros de la CAMSA, que era el que ponía al servicio de la refinería de Tenerife para que todos los barcos del bando fascista pudieran ir a repostar y tener proveedores de petróleo, lo cual era imprescindible en una guerra. Aparte de ser todo eso y ser un dueño del Banco Central y también consejero del Banco de Santander, pues aparte él creía en el liberalismo económico, ¿no? Él creía que la mejor manera para hacer negocios era recortar salarios a costa de la productividad. Era muy novedoso en eso, ¿no? Pues el tipo fue el que trajo a España, a través de la Fundación Villalonga, todas las obras de liberalismo económico de von Mises, de Hayek, de estos tipo Rayo, ¿no? Que ahora tenemos que aguantar de vez en cuando. Pues este fue el que lo trajo, es decir, alguien que su negocio, su fortuna la hizo única y exclusivamente por la ausencia de libertad desde todos los puntos de vista, eran los mayores defensores del liberalismo económico y de la cultura del esfuerzo. Luego, claro, tienes que aguantar que gente que se ha criado en el barrio, o que han estudiado todos en el barrio del Pilar, que es un nido de creación de enchufes y de relaciones, ¿no? De creación de capital social, que eso es por encima de todo lo que marca la diferencia y la desigualdad, ¿no? El capital social, incluso por encima del capital económico. Pues tienes que aguantar que sean esta gente, y por lo menos el libro lo que permite es que les puedas señalar, ¿no? Cuando te venga alguno de estos con esta cultura del esfuerzo, pues te permite el lujo de poder saber de dónde vienen, ¿no? Eso del capital social, o esta apología de Bourdieu que hago yo absolutamente siempre que puedo. Para mí todo está en Bourdieu. De hecho, mi blog en La Sexta se llama Todo está en Bourdieu por eso, porque para mí el capital social lo es todo. El capital social, el capital cultural, por encima del capital económico. Pues precisamente en el libro también se traza esta importancia del capital social a través de... a pesar de que es un libro pequeño, intento que trace muchas cosas y yo creo que algunas se consigue. Y de hecho cuento algunas anécdotas de estos enriquecimientos, ¿no? Y de estos herederos que hablan precisamente de cómo ellos ignoran toda la importancia de este capital a la hora de emprender, ¿no? Hasta de la emprendeduría, ¿no? Los entrepreneurs. Pues hay un caso, por ejemplo, de creo que es Mariana Calderón, que cuento que habla de cómo ella, todo lo que tiene, pues es por su esfuerzo, ¿no? Porque tuvo un negocio durante 4 años que no dio ningún beneficio y que luego salió adelante. Pero lo dice creyéndolo de verdad. Lo dice creyéndolo, es decir, ella considera que puede tener un negocio abierto 4 años dando pérdidas y no importa lo que tiene para llevarlo a cabo. Es decir, ¿cuántos de vosotros conoceremos a algún familiar o amigo o conocido que ha tenido que poner un negocio por supervivencia después de quedarse en el paro y de verdad qué pensamos que puede aguantar 4 años sin ganar un euro con su negocio? Eso es capital social, eso es capital cultural, eso es capital económico, eso es la importancia de tener un colchón. Obviamente habría que ver a todos estos si tuviesen que sacar un negocio adelante y a los 3 meses tiene que darle beneficios. Habría que ver cuánto de esfuerzo y de mérito tendría su posición en la vida, ¿no? Pues todo eso es lo que yo intento trazar en el libro. No sé si me ha quedado alguna clave que quería dar, yo creo que no, porque no me gusta hablar mucho y siempre, pues no sé si alguien quiere hacer preguntas o establecer el debate, y si no, pues yo sigo hablando, que yo por hablar otra cosa no, que se me da.
se me da bien, o por lo menos se me da bien hablar mucho, hablar bien, ya, ya veremos. Simplemente apuntar una cuestión que no he dicho. Sobre esta responsabilidad del enriquecimiento del franquismo y la represión, hay una clave, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa eso, es decir, es que los hijos no tienen responsabilidad o no del pecado de sus padres, ¿no? Y bien, es cierto, es decir, esto es así. No importa cómo has conseguido, no importa lo que haces con esa herencia. Importa cómo, a través de esa responsabilidad que es heredada, cómo actúas con ella, ¿no? Pero sí se puede trazar una responsabilidad sobre esas empresas o esos familiares. No responsabilidad penal, pero sí responsabilidad moral. El Consejo Aliado en el año 46 estableció una responsabilidad penal en la que establecía un baremo, en la cual decía, a través de su implicación en los crímenes o en cómo se enriquecieron a través de los crímenes, estableció un baremo, que es una directiva del control del Consejo Aliado del año 46, en la que establecía incriminados mayores, incriminados menores, incriminados, era como 4 categorías, y luego otra que era que tenían carné del partido nazi y que participaban de sus actos. Obviamente en el libro hay algunos que si lo leéis o si lo habéis leído o si pretendéis leerlo, veréis que en algunos casos la responsabilidad es mayor que en otros. Y no se puede pretender que los que tienen más responsabilidad pues tengan el mismo proceso de reparación que los que han tenido menos. Pero sí marca que se puede establecer ese tipo de baremo para establecer quiénes tienen que dar un tipo de reparación mayor, un tipo de reparación menor. Porque ahora que se habla mucho de la responsabilidad social corporativa de las empresas, se podría establecer a través de una reforma legislativa, igual que hay esa memoria, hubo esa memoria en Alemania, a través de ahora que veremos si se conforma un gobierno lo más progresista que se pueda en España, que tampoco vamos a pedir más. Tampoco con eso, yo soy muy posibilista, ya me conformo con muy poquito. Pero a través de ese gobierno establecer un plan ambicioso de reparación y de memoria, en la cual establecer, igual que se estableció en Alemania, una fundación para la cual estas empresas puedan asociarse libremente para intentar expurgar los pecados de sus antecesores o de las empresas de las que fueron subsumidas, que subsumieron ellos. Porque si Naturgy, ahora mismo lo hemos visto en la conferencia Cambio Climático, ¿no? Como Endesa, a pesar de ser la empresa más contaminante, pues ha comprado todas las cabeceras para decir que ellos son los más guays en lo que tiene que ver con el cambio climático. Pues igual, establecer esta responsabilidad social, estableciendo esa fundación para que las empresas puedan libremente asociarse a esa empresa para indemnizar a las víctimas. Con lo cual se establece una especie de sanción social para quien quiera tengan conocimiento de intentar reparar el daño que ellos hicieron y que si no lo hacen de manera libre, por los consumidores, también de manera libre, podamos decidir si nuestros recursos van destinados a esas empresas. Es decir, igual que existe un consumo responsable en lo que tiene que ver con materia ecológica, con materia social, pues que empieza a haber un consumo responsable en materia antifascista. Y a través de estas medidas en las que poco a poco, de manera libre, puedan asociarse, quien no lo haga, sepamos quién es y podamos señalarle, ¿no? Por lo tanto, acabo diciendo esto, simplemente que hay espacio para la reparación, hay espacio para establecer estas medidas poco a poco, de manera pausada, pero sin miedo, más aún en un momento en el que el fascismo se envalentona, pues la mejor manera de quitarles la valentía, o por lo menos bajarles los humos, es ser ambiciosos e ir a por ellos. Y si de esa manera, desde luego, intentaremos minimizar lo que puedan hacer o su capacidad para intentar imponer su debate. Es decir, si están envalentonados, pues más nos tendremos que envalentonar nosotros, que estamos acostumbrados a hacerlo. Pues muchas gracias. Ahora vamos a abrir un tiempo de debate, de pregunta o comentario.
como hay tanta gente, mejor que no, cuando participemos que no nos extengamos demasiado, que seamos breves y concretos, para que así pueda participar la mayor gente posible y para que Antonio también le dé tiempo a comentar algo sobre lo que nosotros queramos preguntarle, ¿vale? Así que ir empezando y vamos tomando nota. Hacemos como una primera ronda. A ver, lo primero es suscribirse a La Marea. A La Marea o a cualquier medio que consideréis alternativo que pueda intentar, de alguna manera, hacerlos viables. Estos medios, si no son viables, pues no tienen ninguna capacidad para poder influir de ninguna manera. Es decir, en relativo a los grandes medios, la única manera que tienes que hacer es intentar ocupar sus espacios. Es decir, yo sé que este libro no se hubiese vendido tanto como se está vendiendo si no aparezco en televisión. Yo soy consciente de eso, ¿eh? Es decir, eso y hay que saberlo. Es decir, es intentar utilizar, y esto es pura teoría marxista, desde Trotsky, ¿eh? Trotsky decía que era una obligación, y esto es Trotsky, cuidado, no es que puede ser, pero lo decía Trotsky, a ver, que lo decía él, no es que yo no soy ni trotskista ni nada, yo soy, o sí, no sabemos, da igual la revolución permanente, no importa. Lo que quiero decir es, Trotsky avisaba de la responsabilidad que tenía cualquier marxista de intentar utilizar los medios de la burguesía para poder llegar a la mayor gente posible, ¿no? Utilizar esas herramientas. Quiero decir que hay que intentar, en la medida de lo posible, utilizar esos medios, utilizar esos elementos, utilizar esas herramientas que existen. La limitación es evidente. Es decir, yo el espacio que tengo es el que tengo y puedo influir por lo que puedo influir y mi mensaje puede llegar a donde puede llegar a través de esos medios. Pero no sirve de nada negarte a su existencia, porque lo único que ocurrirá es que esos medios seguirán existiendo sin tu presencia. Por lo tanto, tu mensaje no llegará a ningún sitio. Es decir, yo soy consciente de que yo soy una apariencia de pluralidad. Una apariencia de pluralidad. Es decir, a mí me utilizan los medios para decir, mira qué guay somos que llevamos a este rojo. Ya está, y yo lo sé. Pero igual que como lo sé, pues utilizo eso. Lo utilizo. Es decir, yo no hubiese llegado tampoco a los medios de comunicación de masas sin La Marea. Es decir, su existencia, a pesar de que sea un medio minoritario, permite intentar llegar o hacer cuña en esas quiebras del sistema o en esas quiebras de los grandes medios para poder hacer visible tu voz. Y a través de esos medios intentar llegar y transmitir un mensaje que de otra manera no llegaría. Porque en este libro, cuando yo hablo de Iberdrola, hablo de Naturgy, hablo de OHL, hablo de ACS, de grandes medios de las empresas del IBEX 35 que son grandes ponedores de publicidad en los medios en los que yo trabajo. Yo no sé si en un futuro me tendrá para mí unos perjuicios, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es que los periodistas nos ponemos estas trabas antes de hacerlo. Es decir, yo creo que se puede hablar de estas cosas y se puede poner los nombres negro sobre blanco de todas estas empresas y estos responsables y no pasa nada. El problema es que a veces los periodistas nos pensamos que pasa algo y por miedo no lo hacemos. Pero en el fondo, y sigo hablando de los grandes medios, bueno, pues cuando el capital tenga ideología de izquierda, pues tendremos otros medios. Pero es que al fin y al cabo es lo que hay, es decir, el capital es lo que es y a partir de ahí lo que tienes que hacer es, en la medida de lo posible, asumiendo todas las contradicciones y asumiendo pues que en el fondo esos medios no hacen lo que tú quisieras, pues intentar usarlos en la medida de lo posible. Es decir, si yo gobernara los medios,
desde luego serían diferentes. Y no darían voz a ciertas actitudes y ciertos debates y ciertos discursos. Pero como no lo soy, pues lo que hago es intentar, en la medida de lo posible, primero, ganarme la vida, que eso también es importante, que lo pongo en valor. Es decir, es que lamentablemente a mí la televisión me hace vivir mejor. Que antes, solo con la marea, yo me moría de hambre. Entonces, ahora puedo ganarme la vida. Y como puedo ganarme la vida, puedo escribir este libro. Porque si no, no podría escribirlo. Entonces, hay que intentar, pues, en la medida de lo posible, mantener ese equilibrio entre ser fiel a tus valores, a tu compromiso periodístico y utilizar en la medida de lo posible todos estos medios, primero para ganarte la vida y luego para intentar transmitir el mensaje y que llegue a la más gente posible. La pregunta mía es de parte de un amigo mío, Eduardo, aquí lo quiero mucho, porque un gran amigo que quiere los catalanes, eso hay que mirarlo como... Bueno, me dice que si cabe la posibilidad que la madre de Ortega Smith fuera una judía que escapara la educación cuando fuera a Argentina. Y se pregunta sobre él que él está sobre él y se entera de todo. A ver, sí, no caber la posibilidad, a ver, esto es, yo no hablo, no tengo ni idea, no tengo información al respecto para decirte si sí o si no. En el libro sí trazo la vinculación de ciertos miembros de Vox con familias, ¿no? Es decir, hablo de Espinosa de los Monteros, hablo de Lourdes Méndez Monasterio y Kiko Méndez Monasterio. Lo que te digo, en el caso de Ortega Smith no te lo puedo decir. Sí te puedo decir que la vinculación directa de los políticos de Vox con el régimen fue muy estrecha. De hecho, cuento el caso de Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, que lo trazo porque también es cierto que existe mucho bulo sobre él. Se dice que su abuelo no es su abuelo, es el hermano de su bisabuelo. Y se dice que era el responsable del fusilamiento de las 13 Rosas. No es cierto, o por lo menos no hay pruebas de su implicación. Lo que sí es cierto es que el hermano del bisabuelo de Iván Espinosa de los Monteros era el responsable máximo de la columna de orden y policía de ocupación que hubo en Madrid en abril de 1939. Cuando entraron las tropas fascistas en Madrid, se creó una columna de orden de policía de ocupación. Imaginaos que muy amable no era, en el año 39, una columna con ese nombre, al mando de este hombre, pues imaginaos, creó un bando en el que decía a los republicanos que tenían que ir a los campos de concentración temporales que había para poder, se les perdonarían sus pecados si no tenían crímenes de sangre. Obviamente eso no ocurrió. Y había varios campos de concentración en Madrid en aquel momento temporales, alguno en el campo del que es ahora el Rayo Vallecano, o en el campo donde está ahora el Bernabéu, que antes en Chamartín. Ahí se crearon campos de concentración temporales que estaban al mando del familiar de Espinosa de los Monteros, ¿no? Y aquí en el libro hay un capítulo específico que se llama Los pagos de Franco por el derecho de pillaje, que habla de esa vinculación. En el caso de Ortega Smith tendré que investigarlo más profundamente, pero no tengo información. Nada. ¿Más preguntas, familia? Sí. No sé si en el libro se realiza eso. Mi pregunta es acerca de si existe algún registro de los bienes expropiados, usurpados a gente, como la que has citado en el caso de Galicia, relacionado con el tema de producción eléctrica. Es decir, eso por un lado. Y relacionado con ello, si existe alguna valoración, aunque sea una tentativa de valoración de qué supone en cuanto al coste económico de esos bienes. Sí. Sí. No hay, en este libro no lo trata eso al respecto, primero porque es una información que es de todo punto de vista tan detallada que es hasta, yo creo que tienen que ser los historiadores lo que la tracen, ¿no? En el libro lo más que se hace al respecto es se utilizan unas tablas que hizo un historiador en el que se traza cuál es el montante de negocio total de ciertas empresas antes del golpe, en los años posteriores al golpe y los años posteriores al final de la Guerra Civil y sobre los años 70, ¿no? Entonces se ve cómo existe una especie, las empresas que estaban durante la República y que tenían mayor volumen de negocio desaparecen prácticamente, exceptuando las públicas,
y aparecen otras nuevas empresas que son, casualmente, las que eran afines al régimen y que habían financiado el golpe de Estado. Esa es la única trazabilidad que se hace, porque eso es un detalle y eso yo creo que le queda, está más sería una responsabilidad de algún historiador de la economía, ¿no?, que lo trace. Y además hay una anécdota que me contaron que es complicado también trazarlo. Primero, por lo que ha dicho antes muy Miguel, que el acceso a los archivos está vedado para ciertas cuestiones patrimoniales. Y además que me contó un historiador que uno de los últimos bombardeos que se hizo en Madrid, por ejemplo, durante la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil, el último bombardeo, por ejemplo, fue al registro de la propiedad del Escorial. Quiero decir, no solo en este caso, pero se han quemado archivos de manera total, es decir, es muy difícil trazar. Y esto hay que tenerlo claro también. Si se inicia un proceso de reparación, en la mayoría de los casos no se podrá establecer esa trazabilidad del patrimonio, porque no existe documentación. Porque, claro, cuando gobiernas durante 40 años, pues, y el patrimonio que tienes ha sido conseguido de manera ilegítima, bien te cuidas de no dejar pruebas por si acaso, ¿no? Entonces, esa trazabilidad va a estar complicada de hacer. Por eso, primero tienes que hacer un corpus legislativo previo antes de ese proceso de reparación, igual que se hizo en Alemania con, por ejemplo, la ley de nulidad de las sentencias nacionalsocialistas, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, se hizo en Alemania. En España tendríamos que empezar. Es que en España primero habría que derogar la idea de amnistía. Habría que reformar la ley de secretos oficiales, que data del año 68. Hay que hacer tantas cosas previas hasta llegar a esto, que por eso digo que estamos lejos todavía de iniciar un proceso similar, pero previamente hay que hacer un montón de leyes que ayuden a que eso sea posible. Ahora mismo no es posible. Ahora mismo no es posible. Ni legalmente. Ya se cuidaron ellos del paso de la ley a la ley. Rafa. El caso de Melgar, ¿qué infracciones será una vez que termine algo que son un legítimo propietario? Y la familia Pardo Bazán o la comunidad autónoma de Galicia, porque los terrenos se supone que la familia Pardo Bazán. Sí, bueno, eso dependerá un poco. Yo me conformo con que se lo quiten a la familia. Es decir, luego dentro de eso, es decir, obviamente yo creo que al ser patrimonio habrá que ver la documentación, pero esto es una cosa importante. Siempre estamos intentando verlo desde el punto de vista legalista, ¿no? Es decir, precisamente eso es así ahora mismo. Habría que ver la documentación y está tardando tanto porque asumimos que las leyes emanadas del franquismo son válidas. Y como asumimos eso, sí, pero quiero decir en el proceso, no digo ni aquí en nadie, ¿no? Pero quiero decir que legalmente se asume eso porque, claro, como aceptamos las leyes franquistas como legítimas, obviamente tenemos un monarca, pues ya a partir de ahí ya pues parte todo, ¿no? Toda la perversión del mensaje. Pero en el momento en que exista esa... Hay una en la ley fundamental alemana hay un apartado que dice que cualquier ley emanada del nazismo que conculque cualquier derecho fundamental emanado de la ley fundamental alemana del año 49, que no es válida. Pues es que eso es lo que tendríamos que empezar a hacer, porque así no tendríamos que empezar a ver de quién es el patrimonio. Sabríamos que de los Franco no es, porque absolutamente todo lo que tienen los Franco, todo, menos la finca de la Pinilla en Oviedo, que corresponde a los herederos de Carmen Polo, todo emana del golpe de Estado y de la guerra civil. Por lo tanto, todo el patrimonio, absolutamente todo el que tienen, sin importar cómo lo han conseguido ni cómo lo han logrado después, todo es ilegítimo. Todo tendrían que devolverlo. Y tendría que pasar a patrimonio, pero hasta los parking. Porque si tienen parking es porque antes han tenido unos emolumentos y unos beneficios que no les correspondería. Porque Franco salió de la guerra con 2.500 pesetas, entró en la guerra con 2.500 pesetas al mes de su salario como militar. Pues absolutamente todo lo que no sea eso, todo ese patrimonio es fruto de un golpe de Estado y de la guerra civil. Por lo tanto, todo tiene que ser recuperado, todo. Y luego ya veremos a quién se devuelve. Primero a patrimonio y luego se busca quiénes son los dueños. A ver, lo primero es, hay que ser consciente que no hay un método fiable y válido. No hay literatura al respecto
que explique cuál es la mejor manera de confrontar este discurso posfascista, que es la manera que más me gusta definirlo, según los términos de Enzo Traverso, que es el intelectual de izquierdas que todo el mundo deberíamos seguir, pero el posfascismo es lo que más me acuerdo, más me siento cómodo con él, se termino bien. No hay una manera definida, clara, es decir, nadie puede pontificar sobre cuál es la mejor manera. Solo hay una que es la mejor, que es que no tuviesen voz. Pero como no tenemos responsabilidad o no tenemos capacidad para imponer eso, es decir, si no tienen un lugar en el debate público, pues cuanto menos se conociese esa postura sería mejor. Y yo creo que no debería conocerse porque es un debate, o sea, atenta contra derechos humanos fundamentales, por lo tanto debería estar fuera de todo punto de vista en la opinión pública. Pero una vez que está, y que no podemos hacer nada porque esté, porque se le da voz en muchos medios, ¿cuál es la mejor manera para intentar confrontarlo? Yo me tracé una especie de plan sistemático de línea editorial periodística para intentar trazarlo, para intentar conformar cuál era la mejor manera. Y lo primero era, ahora todo el mundo ya asume que es un discurso de extrema derecha o que Vox es de extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo lo asume, casi todo el mundo, ¿no? Pero está como extendido en el debate público que son extrema derecha. Pero eso antes de las elecciones en Andalucía, no. De hecho, cuando llegaron al poder en el Parlamento andaluz, era bastante rara la persona que lo calificara en los debates de extrema derecha. Hablaban de derecha fuerte, que ya le tomé que es derecha fuerte. Pero yo solo he escuchado, tenías que confrontar, intentar ver o intentar demostrar que era extrema derecha. Por eso yo me planteé durante mucho tiempo escudriñar absolutamente todos sus componentes, todas sus listas, porque yo tenía un cierto conocimiento de los movimientos de extrema derecha un poco de orden público, porque los había estudiado durante mucho tiempo y sabía que estaban allí todos estos movimientos para, de manera sistemática, como una especie de casi militar, ¿no?, de lluvia fina, sacar cada 3 días una exclusiva sobre la composición de Vox a través de neonazis, de miembros que habían tenido delitos por atentados o por acciones de violencia política, durante, yo qué sé, yo creo que fueron antes de las elecciones de abril. Fueron 4 meses en los que cada 3, 4 días sacaba una noticia sobre una exclusiva que tenía, porque además yo tengo fuentes dentro de la extrema derecha. O sea, a mí me tienen mucho asco, pero le tienen más asco a Vox esta gente, es curioso. De hecho, me acuerdo de una anécdota, que un día estoy hablando con una de mis fuentes y se refirió a mí, me dijo: toma, hijo de puta, esto de Ortega Smith. Es decir, yo para ellos soy un hijo de puta, pero Ortega Smith es más. Entonces es como, ellos tienen la doctrina, es decir, mis fuentes me odian, pero como odian más a ellos, saben que yo me atrevo a sacar la información, entonces tengo fuentes en peores lugares. O sea, terrible aquello. De hecho, me llegaron a decir que prefieren una bala de un marxista que una medida neoliberal de estos tipos. O sea, me lo han dicho así. O sea, que quiere decir que esto funciona de esa manera. Entonces, esa manera de trazar esa lluvia fina provocó que con la colaboración de La Sexta, porque si no, no hubiese sido posible, porque yo todas estas informaciones las podía replicar en La Sexta, porque me llamaban para que las contara, pues conseguimos, yo creo que eso sí se consiguió, que cambiase esa opinión pública y que ya no hubiese ningún debate sobre si eran extrema derecha. Ahora hay un debate si se les tiene que llamar fascistas, que me parece bien, que ese debate lo compro lo que quieran, porque cuanto el ABC y el Mundo están debatiendo de ¿son fascistas o no son fascistas? Eso es un triunfo absoluto. Porque claro, si en esos términos se maneja el debate, eso es que hemos conseguido mover el marco a un lugar favorable, ¿no? Después de ese, que se logró, lo que yo intenté era sacar informaciones que pudieran evitar los pactos con esta gente. Entonces buscaba cuáles eran los elementos de disensión entre la extrema derecha y los partidos de derecha conservador y liberal y intentar mostrar informaciones que pudieran quebrar esa línea de asimilación. Por ejemplo, el argumentario homófobo que tenía Vox contra Maroto. ¿Por qué? Porque eso es una quiebra, ¿no? En la extrema derecha y Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos, pues en lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI tienen más tensiones.
Ahí fracasé absolutamente, porque ya vimos que los pactos llegaron por todos los lados. Pero eso es la manera, quiero decir, hay que intentar analizar el contexto determinado y dentro de ese contexto determinado cuál es la mejor manera de informar. Cuando yo informaba sobre algún miembro neonazi o nazi directamente, porque había un tipo hasta que hacía que era renazi, o sea, no que estaría con la plástica aquí, o sea, era una cosa muy loca. Pues lo que hacía con eso era, como ahora mismo Vox es sionista. Claro, pues cuando yo sacaba esa información, lo que yo hacía era, le mandaba un WhatsApp al embajador de Israel en España para decirle, mira lo que he sacado de Vox. Porque lo que intentaba era que fuese de la manera posible que les hiciese la información, que llegase a los lugares donde les puede crear conflicto. Y claro, como ellos son sionistas y tenían financiación de un grupo iraní que es próximo a Israel, porque es anti-iraní, pues en el momento en el que yo sacaba información en la que tuviera que ver con el antisemitismo, con la negación del Holocausto, pues lo primero que hacía era enseñárselo al embajador de Israel en España. Que también os digo, pasó, pero 1000. Pero yo se lo pasaba para saber qué pasa. Pero eso provocaba, de hecho, es lo que más daño les hacía, porque si os acordáis, cualquier información que tuviera que ver con eso, el tipo salía escopetado, con el historiador Paz, con un montón de gente. Entonces, en el fondo es intentar analizar de la manera posible qué es lo que puede perjudicar, hacer periodismo, que eso es lo que tiene que ser. Porque en el fondo es, ¿qué hacemos? Intentar llevar la iniciativa para que sean ellos los que van a la defensiva, o hacer periodismo de declaraciones y ir detrás. Has dicho esto, ay, pero esto es mentira, eso no sirve para nada. Lo que sirve es ser tú el que vaya con la información a pedirles explicaciones. Y a ser posible con lo que más daño les hace. Y eso es como yo me lo planteé, que podrá ser correcto o incorrecto, pero esa es la manera que yo me planteé. En cuanto a la participación en los debates, ahí tengo muchas más dudas, no tengo ni puta idea de que es la mejor manera. Y además es que muchas veces es sobrevenido, nunca sabes si va a aparecer, si no va a aparecer, no tienes información. Yo cuando voy a un debate yo no sé lo que va a ocurrir, no sé con quién van a conectar, vas allí un poco inerme, entonces tienes que sobre la marcha saber cuál es la mejor manera de afrontarlo. No tienes un plan preestablecido porque es complicado, no lo sabes. Allí, y ahora tú. Buenas. Hace un tiempo leí un artículo tuyo en el que hablaba del planteamiento del partido que hacía Pablo Moto, el hormiguero, cuando llegó a Santiago Abascal, planteaba que tú trabajando en la secta, donde le dan voz a un señor comunista o como Manuela, que hace un planteamiento increíble del fascismo. Ese artículo lo haces como un ejemplo del planteamiento del fascismo en los medios de comunicación, o lo haces como un disparo a esa cadena o a ese señor Pablo Moto. Yo siempre digo lo que creo, donde creo y como creo. Es decir, en ese momento ese artículo era específicamente sobre el hormiguero, porque considero que dentro de los debates, es decir, yo sé que en la Sexta lo intentan hacer de la mejor manera posible porque me consta que eso les preocupa. Pueden tener ideas diferentes a las mías, y de hecho las tienen, es decir, ellos lo hacen de una manera y yo creo que habría que hacerlo de otra en ese sentido, pero yo lo hablo con ellos admiten mi opinión, pero ellos también tienen su línea editorial, su opinión, y consideran que la mejor manera de hacerlo es como lo hacen, y es así, y está. Es decir, como he dicho antes, no creo que haya una mejor manera de afrontarlo. Sí creo que hay las que son malas, pero eso es mi opinión. Sé que no hay una literatura, que lo he estudiado, y no hay una literatura correcta o cuál es la mejor manera para que eso no ocurra, para que no suban, ¿no? Mantenimiento de ciertos tertulianos, eso es una cosa que siempre he planteado, es decir, sí es cierto que a mí hay algunos que yo considero que no deberían tener espacio, pero también hay mucha gente que considera que yo no debería tener espacio. Y te aseguro que las de perderlas tendríamos nosotros. Con mucha diferencia. Si alguien sale antes, ya te digo que no va a ser... Ya te digo quién sale antes. Entonces, hay que saber también cuáles son las batallas que puedes ganar y cuáles las que no puedes ganar. Y eso hay que ser consciente, ¿no? En cuanto a lo que yo te decía de Pablo Motos, si yo creo, aunque sea del grupo de A3 Media, que sea el mismo grupo que me paga, si yo creo que tengo que decir algo, lo digo.
y luego las consecuencias me van a venir después. Y yo sé que puede haberlas, y en algunos casos pues las ha habido y las habrá. También es cierto que yo, y lo tengo que decir, a mí Antonio García Ferreras me ha protegido mucho. Me ha protegido mucho. De presiones de todo tipo. De todo tipo. Si no fuera por él, yo no estaría en el espacio que tengo. Él me ha defendido mucho y me ha protegido de esas presiones que querían que yo fuera fuera. Porque lo querían, mucha gente. Y él me ha protegido. Y obviamente pues no podemos estar de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con él en muchas ocasiones y él lo sabe y lo hemos hablado. Y él considera que, bueno, pues que tiene que hacer, hay cosas que tiene que hacer de una manera, otras que de otra. Pero yo, personalmente, yo tengo que decir que a mí me ha protegido y si no llega a ser por él, yo a las 3 meses de estar allí habría salido fuera. Por presiones insospechadas. Entonces, vuelvo a decir, yo si tengo que hablar mal del hormiguero, aunque sea del mismo grupo, porque considero que es lo que tengo que hacer, porque además es que yo no me planteo si algo tengo que decirlo. Si yo creo que tengo que aportar algo, bastante tengo con escribir cada 3 días y saber qué tengo que escribir, que es que es jodido ya saber de qué tienes que escribir cada 3 días e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero el otro día también hablamos en La Sexta sobre lo que tenía que ver con Gran Hermano, con el debate de Telecinco. Yo colaboro en Telecinco también. Y me salen el tema y hablo y digo lo que considero. Y si eso tiene consecuencias para mí a posteriori, pues que las tenga. Pues es que no sé hacer mi trabajo de otra manera. Este libro no es prudente hacerlo en mi posición. No lo es. Es decir, para mí es mucho más cómodo escribir otro. Te digo en serio, me puede crear mucho menos problemas. Pero es que no sé hacer otra cosa. Y yo la posición que tengo la tengo haciendo lo que sé hacer, que es esto y otras muchas, pero para mí no es un debate. Es decir, es que si no hiciese esto, sería otra persona, haría otros temas y los haría mal, porque es que no sé hacerlo. Es decir, en el fondo hago lo que sé y ya está. Entonces, para mí no tiene más mérito que eso. Que tiene consecuencias, igual que me han cerrado unas puertas, me han abierto otras. Y así sigo trabajando. Y el día que me cerren todas, pues me pongo mi librería, que es lo que quiero. Tenía una pregunta sobre lo que has comentado y relacionado con vos. ¿Qué tiene que pasar para que, por ejemplo, estas empresas acaben financiando después a vos? No lo están haciendo todavía, pero ¿qué es lo que va a tener que pasar para que eso pase y cómo se puede evitar? Bueno, que no lo están haciendo que sepamos. Yo tengo bastantes dudas en que no hay algunos que ya lo hayan hecho. Lo que pasa es que no tenemos información al respecto para contarlo. No, poco se puede hacer. Es decir, mientras... hombre, legalmente la ley de financiación de partidos evita que las empresas con un montante importante lo hagan. Pero los particulares, las donaciones las pueden hacer. Y a lo largo de la historia es un tópico prácticamente que las oligarquías empresariales han elegido en la medida de lo posible el fascismo antes que la izquierda, ¿no? Un tópico, es decir, es que eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Hay un libro maravilloso de Vuillard que habla precisamente en el orden del día, ¿no? Que narra esas relaciones entre las oligarquías nazis y el nazismo cuando ocurre. Y es que eso es un tópico, ha ocurrido y va a ocurrir siempre. Yo no sé, ¿qué podemos hacer? Pues es que en ese respecto la ley ya lo impide, pero si lo hacen por otros lados poco se puede hacer. Pero que lo van a hacer si consideran que está en riesgo su posición y su statu quo, vamos, eso ya... Vamos, se están moviendo los engranajes, se están chirriando los engranajes hoy estos días. Te preguntaba eso porque una de las excusas, ¿no?, de la mayoría de los grupos de izquierda para no hacer esa reparación económica es precisamente que no se vayan todavía más a la extrema derecha, que ya lo están, ¿no?, pero todavía más. Sí, esto es... eso es el eterno debate de no molestar demasiado, de ser, que nunca ha ido bien. O sea, es que nunca ha ido bien. Mira, hablando antes de la poca literatura que hay al respecto de ciertas cosas, eso sí que está clarísimo. Es decir, me venía leyendo ahora en el AVE el libro de Seijas sobre los nacionalismos españoles y precisamente hablaba de cómo el nacionalismo del Partido Socialista durante los años 80 intentaba, por no molestar demasiado al relato de la transición, no recuperar la memoria antifascista, que es la que conforma el hilo rojo de la memoria colectiva de la izquierda, e intentar recuperar otros símbolos para crear una especie de identidad con la patria que pudieran vincularse a algo que no molestara, ¿no? Y cogían el año 1492
olvidándose del colonialismo o cogía elementos que tuvieran que ver con las Cortes de Cádiz, pero se olvidaban de la República del 31, se olvidaban de la resistencia de Madrid, se olvidaban de la memoria antifascista, se olvidaban de la memoria del exilio. Es decir, lo que conformaría de verdad la identidad, lo que conforma la cultura colectiva de la izquierda española, de eso se olvidan, por no molestar. Pues ¿qué pasa? Que luego te resignifican hasta el patriotismo constitucional y te hacen lo que quiere la derecha, porque como ellos no tienen ningún problema, ni ningún complejo, ni ningún trauma en utilizar todas esas cuestiones, pues así pasa, que por no molestar, pues ellos te molestan todo lo que pueden. Es absurdo y ridículo. Lo que hay que hacer es ser ambicioso, ir más allá. Y lo que hay que hacer es meterte hasta el fondo. Apuntar lo más alto que puedes con el arco para llegar lo más lejos posible por la resistencia del aire. Ya está. Primero, perdón, porque estoy en una fase inicial de lectura del libro y a lo mejor ya lo resuelto. Pero me pregunto si ha encontrado algo sobre fortuna, familia enriquecida actualmente en el ámbito del nacionalismo vasco y catalán, que por estar en esos ámbitos puedan parecer en el ámbito antifranquista y sin embargo durante el franquismo estuvieran enraizadas con el franquismo. Sí, no es un tema en el que ahonde esa relación, porque no quería que fuese un libro, a pesar de que yo soy furibundamente antinacionalismos en general, y eso engloba a todos, pero no quería que el libro se quedase en eso. Es decir, pero sí es cierto que hay un capítulo específico que habló de la burguesía catalana que se enriqueció con el nazismo. Y ese habla de algún caso, por ejemplo, que es Artur Suquepuig, que es un tipo que enriquecido con el caso Casinos, que financió a CIU, ¿no? Y esta gente que durante el franquismo se enriqueció, pero con campos de concentración en Auschwitz, es decir, casos de la familia Milá, la familia Sagné, un montón de familias que hablo en el libro de ellas, y que hay casos como, por ejemplo, de Cambó. Cambó estaba, cuando se empezó la guerra civil, estaba en su buque, que se llamaba Catalonia, estaba en el mar Adriático porque tenía una casa en la costa de Croacia, de la costa dálmata, y en cuanto tuvieron el golpe, cogió el yate, se vino a París para financiar el golpe. Pero el caso de Cambó, el caso de Artur Suqué, que es más actual, y hay muchos casos en los que se ve. No es algo que haya trazado directamente, pero es una idea que se me ha quedado para futuro, ¿no? Pero no sé si me dará. Pero vamos, desde luego, ya te digo yo que la burguesía catalana, sobre todo en la época de Pujol, estuvo enriquecida con el nazismo, y no solo con el franquismo, sino con el nazismo, o sea, de manera muy directa. Y en el caso de los vascos, menos. En el caso de la burguesía vasca, menos, porque fue ya muy... en el caso de Cataluña, a través de la Liga Regionalista de Cambó, tuvieron ningún problema porque se unieron al golpe, pero en el caso del PNV sí fueron a través de los Gudari, bueno, fueron más contrarios al golpe. Y ahí la burguesía vasca era mucho más carlista y tradicionalista. Como periodista, y ahora hablando de los espacios que se reservan en los medios públicos o privados, lo que, al igual que se otro espacio a la gente que no tiene que ha hablado de derecho político, ¿qué opinas sobre un cordón sanitario posible a esta ola de tema de esa que se pasó en Vuelvo a decir, el cordón sanitario no es la panacea y no tiene por qué ser una solución idónea. Yo creo que sí es bueno aislarlo en la situación actual, primero porque plantear el debate sobre el aislamiento perjudica a los socios, porque yo creo que hay que incidir sobre todo en el Partido Popular y Ciudadanos y en el coste que les puede ocasionar gobernar con la extrema derecha o llegar a acuerdos con la extrema derecha. Plantear el debate sobre el cordón sanitario y que esté en el debate público implica que trasladas que Vox es un componente tóxico que perjudica a quien llega a acuerdos con ellos. Por lo tanto, se haga o no se haga el cordón sanitario, el debate sobre el cordón sanitario hay que tenerlo. Porque solo de esa medida provoca lo que ha provocado hoy en la mesa del Congreso, por ejemplo. Eso implica unos costes para quien pacte con ellos. Y establecer esos costes para pactar con ellos hace que sea más complicado que cojan poder. Por lo tanto, eso es una buena noticia. El cordón sanitario solo se va a hacer si el Partido Popular quiere. Yo soy consciente que el Partido Popular no quiere. Por lo tanto, hay que estar constantemente a hablar del cordón sanitario.
constantemente. En el momento en el que quisiera, pues ya habría que ver en qué manera es efectivo. Pero no hay una solución. Además, no depende solo de un partido, en el fondo depende de todos. Por lo tanto, la izquierda ya tiene ese cordón sanitario hecho. Entonces, lo que hay que hacer es intentar mover a la derecha lo más posible. Y eso provoca roces, provoca costes y provoca perjuicios. Por lo tanto, creo que el simple mantenimiento de ese debate es positivo. Yo creo que ya las preguntas, porque si no queréis alguien firmar, no va a dar tiempo. Hay una persona que se ha quedado pendiente. Solo, si te parece, solo esa pregunta, y si os parece, terminamos porque la gente quiere que Antonio firme el libro. ¿Qué hay de cierto en la existencia del grupo Bilderberg y si haces alguna referencia en él? Hombre, no hablo de grupo Bilderberg en el libro, pero que existe es una evidencia periodística. Existe. Otra cosa es la influencia que tiene más allá de ser un órgano o un lobby de presión. Existir existe porque además nosotros hemos publicado incluso en La Marea pues la presencia en un momento de Pedro Sánchez, de Inés Arrimadas, de gente así durante estos últimos años, ¿no? Y ahí la coordinadora de La Marea, que es Magda Bandera, publicó en su momento una reunión que hubo en Sitges y publicó absolutamente mucha información sobre ello. Creo que aquí en Andalucía hay una chica que no me acuerdo cómo se llama, que ha publicado mucho al respecto. ¿Una sevillana? Sí, creo que sí. Es decir, que existe es una evidencia. Luego otra cosa es que le queramos dar una influencia mayor de la que puede tener. Influye más el G7 que el Bilderberg. Y eso es público y ya está, ¿no? Pero que existe, lo que allí hablen, el día que me inviten, lo veremos. Familia, nos gustaría seguir escuchando a Antonio y haciéndole un montón de preguntas, pero si queréis que os firme el libro, tenemos 10-12 minutos antes de empezar a desalojar la sala, porque los compañeros trabajadores que están esperando para cerrar e irse también tienen derecho. Si Un momento. Si alguien se queda sin firma y hay que cerrar, yo lo firmo fuera. Vale, pero un momento. Terminamos el acto como tal, agradeciendo de nuevo a todos ustedes que estáis aquí, agradeciendo sobre todo a UCAR por haber montado este encuentro con este libro y con Antonio. Y agradecemos a Antonio que haya estado aquí con nosotros.